Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Miss Peregrine y los Niños Peculiares 2016. Empezamos la película con una secuencia de créditos iniciales con algunos detalles importantes para más adelante y demás cosillas por aquí y por allá. Aunque ya después pasamos a Florida con nuestro protagonista del día de hoy, Jake Portman, que aparte de no tener un buen trabajo que digamos, básicamente porque la gente de ahí es medio especialita y que tampoco tenga mucha vida social, en ese punto todo iba normal hasta que de repente le llama precisamente su abuelo, todo cagado pretendiendo que ni siquiera vaya el mismo Jake, quién sabe por qué, viendo cosas raras por todo el medio hasta que llegan a la casa de este todo hecha mierda. Aunque luego de seguir unos rastros hasta el puñetero bosque, ahí mismo acaban encontrando a ese tirado, pero sin ojos también. Aunque todavía no está muerto, solamente acaba diciéndole que vaya a una isla y busque a un tal Emerson, entre otras muchas cosas que no servirán para después, ahora sí muriéndose en su puñetera cara, con semejante actuación de mierda de Jake, por cierto. Aunque además también acaba viendo una criatura similar a Slenderman que ahorita veremos también más a detalle. Pero ya pasamos un mes después con Jake en el psicólogo contando lo que pasó y recordando algunas convivencias que tuvo con su abuelo hace años, donde hablaban precisamente de varias cosas que son sumamente importantes para la historia, en particular del llamado hogar para niños peculiares y algunos de esos niños peculiares precisamente, cosa que después vemos que su convivencia al final de los años se fue nublando por diferentes razones, pero pues como ahora se petateó su abuelo y su padre pues como que tiene una sangre fría de cuidado al ni siquiera tener algo de remordimiento porque falleció literalmente un familiar, que en cierta parte lo comprendo, pero pues de todas maneras lo de ese señor no es normal en lo absoluto, pues ahora cuando es su cumpleaños una de sus tías le da un objeto que le dejó su abuelo, el cual es un libro del mismo Emerson que mencionó antes de morir, además de ver una foto y mensaje que confirma en cierta parte que su abuelo no estaba tan loco que digamos, pero como su madre parece ser una repelente de cuidado también, pues Jake y su padre, mejor con apoyo de la psicóloga, ahora sí se van hasta la quinta chingada a una isla random de Gales, que al contrario que la foto que había visto de su abuelo, pues ahora se ve toda jodida y la gente de ese lugar está medio un poquito mal de la cabeza, por lo que como su padre se quiere ir a la puñetera playa fría, pues al final tienen que conseguir un guía turístico local, entre muchísimas comillas, para que lo lleve precisamente a donde está supuestamente el hogar de los niños peculiares. Ahora en medio de la nada, pues luego de caminar un poco, acaba llegando precisamente al mismo lugar, pero hecho ruinas totalmente, ya que precisamente fue bombardeado por la Alemania nazi justamente el 3 de septiembre de 1943 y nadie sobrevivió aparentemente, pero pues de todas maneras decide ir al día siguiente a la ruina de ese lugar otra vez, explorando algunas cosas por aquí y por allá, hasta que de repente aparece una chica de la nada en ese puñetero lugar, cagándose de miedo al propio Jake, más porque de repente empieza a ver aún más personas por todo ese lugar, pero por como imbécil se acaba desmayando luego de caerse porque sí, acaba conociendo a varios de los niños peculiares que precisamente había mencionado su abuelo. Aunque miren, como son más de 5 personajes y realmente muchos no hacen tanto que digamos en la película, solamente me limitaré a decir sus nombres a quienes o bien aporten algo más, un comentario suelto por ahí, o que sean importantes para la historia, porque si no, pues básicamente los omitiré simplemente. Que como no están muertos ni ellos ni Jake, pues entraron a una cueva toda rancia, la cual acabaría transportándolos a todos a 1943 precisamente, haciendo casi de nuevo que lo linchen de repente por creer que es un espía o alguna mierda por el estilo, a pesar de que no me jodan, tiene apenas 16 años el pobre cabrón, mejor salvándole el culo, los mismos que lo metieron a la puñetera cueva, y la razón de por qué están vivos después de 73 años es precisamente por culpa de la encargada del hogar, Miss Peregrine, que pues evidentemente ya sabe que Abe, que así se llama el abuelo de Jake, pues ya se murió precisamente, y pues está a las órdenes para explicarle qué carajo está pasando, que en resumidas cuentas, pues todos ellos son peculiares, o sea gente con habilidades superhumanas, que como no, pues son perseguidos por los humanos comunes y corrientes, pues obviamente esto hace que se escondan en lugares alejados de la civilización, en particular, como esta misma tiene, aparte en el poder de transformarse en un halcón peregrino, de ahí el apellido, pues puede manipular el tiempo y crear un bucle de 24 horas para todo el tiempo, para poder salvarse del mundo y cuidar a los jóvenes precisamente, lo cual como siempre, al tratarse de viajes en el tiempo y manipulación del mismo, provocarían bastantes mierdas argumentales y conveniencias, pero mejor solo tocaremos ya hasta las conclusiones, presentando a más de los que viven ahí y pues obviamente sus habilidades respectivamente. Uno de ellos, Enoch, pues básicamente va a ser el cagapalos de todos los peculiares, por básicamente ser un celoso quién sabe por qué, pero ya después vemos más de las rutinas de estos y aún más de sus características, aunque estos mismos quieran que ese cabrón se quede con ellos, pues no parece ser posible, entre comillas obviamente, otra vez algo que veremos después, no muy bueno que digamos, solamente quedándose el reinicio del bucle, que básicamente consiste en todos viendo cómo literalmente les cae un puñetero bombardeo con máscaras antiguas, no sé por qué esto último, para ya acabando retrocediendo el tiempo antes de que caiga la puñetera bomba al jodido hogar, ahora sí regresando por la entrada del bucle, donde precisamente les acaba cayendo otra de las mujeres que se transforman en aves, pero antes de nada, ese es su normal ya regresa al presente antes de que su papá, por poco lo reporta desaparecido, pero tras ver un ganado que está muerto, pues el padre se pone en modo histérico, quién sabe por qué, que se nos da un huevo que no muy buen padre es, además de que también el cabronazo de Jake se acabó robando una carta que va dirigida precisamente a Miss Peregrine, para advertirle precisamente de un ataque de una
más cosas que veremos después. Aunque ya cuando su padre está durmiendo, aprovecha y decide salir de la casa por la puñetera ventana, quién sabe por qué, y regresar al hogar para decirle lo que había escrito su abuelo. Pero como Miss Peregrine no está en plan de decir un carajo, quién sabe por qué de nuevo, mejor tiene que venir este otro a mostrarle al otro miembro del hogar que faltaba, Víctor, el cual por cierto está muerto y sin ojos también como el abuelo Jake, por lo que enseguida nos dirán. Sí, ya sé que van como 50 veces que lo digo en este puñetero video, pero de verdad, la presentación de la fuerza antagónica de la película la presentan hasta la mitad de la misma. Una jugada poco inteligente y bastante X, la verdad. Que mejor tiene que venir Emma a decirle a nuestro protagonista eso mismo, ya que luego de que estos se fueran al barco que está hundido en la isla desde el 1915, pues ahí mismo tiene un escondite donde están varias cosas que dijo Abe, donde ya con 1 hora y 7 minutos de película nos presentan al malo malísimo de esta historia, el señor Barron, el mismo cabrón que apareció al principio de la película, el cual es el líder de un grupo de peculiares malos, obviamente, que eran cazados por Abe, ya que estos mismos atacaban los bucles, como por ejemplo el mismo bucle de Miss Peregrine, ya que aparentemente como lo hizo con las putas patas, la criatura que asesinó a Víctor pues se le coló ahí mismo y lo tiene que matar cada vez que lo reinicia, el cual es invisible por cierto para todos los peculiares, menos para Abe y para Jake obviamente, lo que implica también que él es un particular más. Esas mierdas que son como los primos lejanos de Slenderman pues se llaman huecos. Finalmente la misma Peregrine hasta ahorita le explicándole todo esto a Jake, a buena hora y peor tantito de mala gana. Resulta que años atrás un grupo de peculiares, estando comprensiblemente hasta las pelotas de vivir en bucles, entre ellos precisamente el señor Barron, pues ideó un experimento que despiadado se le queda corta la palabra, en el cual usando a peculiares como Miss Peregrine, al supuestamente extraer su esencia entre comillas, podrían alcanzar la famosa inmortalidad, aunque evidentemente el experimento se lo de la chingada, no lo siguiente, pues obviamente los acabó transformando en huecos y la razón de por qué atacan a los bucles es porque comiendo los ojos de los peculiares, especialmente los niños, pues pueden regresar a su forma más humana, entre ellos a la que habían atacado, ya que ahora no sé por qué quieren volver a hacer el experimento, que vaya plan de mierdas por cierto, ya que vamos a ver, si ya saben de por sí que al hacer esto pues acabaron como si fueran Slenderman de AliExpress, pues no sé por qué carajo lo quieren volver a repetir. Si aumenta la cantidad de peculiares para experimentar, capaz si salen peor de como quedaron en el principio, pero pues bueno. Como nuestro protagonista no planea quedarse ahí, mejor se va cuando ya los demás pues tengan que fugar antes de morir precisamente. Y pues también te pasó cuando este mismo ya regresa al presente, acaba confirmando que ahí están los huecos en la isla precisamente. Además de que a partir de aquí se empieza a desmadrar todo en la película, pero a lo grande. Ya que como les dije, pues ahí hay huecos en esa mierda de isla. Algunos de ellos ya los habíamos visto ocultos en varias personas que Jake conocía, como por ejemplo la psicóloga, siendo pues el mismo señor Barron, agarrando a su normal de Jake como Ren obviamente, más que semejante mierda de antagonista, pues al final acepta al llevarse a la propia Peregrine capturada para salvar el culo a Jake, y también de paso para aprovechar la peculiaridad del mismo, ya que cuando llega el otro hueco de mierda, mata a la otra cuidadora que estaba ahí, y pues como Jake nada más los puede ver él mismo, ahí decide aprovechar su peculiaridad precisamente, pero evidentemente ese mismo se toma como 7 días hábiles para matar a este, consiguiendo que se le escapen hasta la jodida azotea de la casa, pero como ya casi es hora de que les caiga la puñetera bomba, pues tienen que escaparse por el techo hasta un puto árbol, para que la misma bomba pues ya mata al jodido hueco, y el bucle finalmente se acaba cerrando, por lo que la mejor idea para ir hasta Blackpool, donde está otro bucle, y donde están precisamente los huecos, es usar el puñetero barco hundido que habíamos visto antes, pero aquí implicamos otra vez a la paradoja que les había dicho de las buenas, porque si llegan a Blackpool y matan a Barron, pues básicamente en el pasado, ahora sí pues quién sabe por qué carajo implicaría que Abe nunca se petatee, y pues básicamente todo lo que pasó en teoría no debería existir, y pues básicamente la tipiquísima paradoja del abuelo. Aunque dejando de lado eso, pues básicamente el plan consiste en cuando llegan a Blackpool, se meten en una atracción, la cual es la entrada del bucle precisamente para poder ir al 2016 e ir también a la mierda de torre donde están los huecos, justo tiempo antes de que empiecen con su mera experimento, exponiendo todo este desmadre a todo Cristo en el jodido muelle para tender una trampa al revivir a toda la tripulación del barco, así por las risas, matando a los 4 huecos de mierda que quedaban por ahí, ahora teniendo que ir estos otros a la tarea más complicada, que es literalmente matarle al señor Barrow, pero primero por la mala puntería de Jake, con la puñetera ballesta pues eso está cabrón, aunque al menos consiguen librar a las demás cuidadoras, incluyendo obviamente a Miss Peregrine, pero todavía resta el subnormal de Barron, pero como ese mismo tiene la peculiaridad de transformarse en quien sea básicamente, obviamente aplica la misma mierda de transformarse en Jake, y pues que estos dos tengan que romperse el culo para saber quién carajo es el verdadero, aunque de repente un hueco random que estaba por ahí, al final le facilita la tarea, atacando a Barron y matándolo. Sí, así se acabaron deshaciendo de este pedazo de animal más decepcionante que el carajo, pero bueno. Y ahora sí, ya como último en esta película, como Jake no tenía intención de quedarse con estos, pues ya se despide de todos esos cabrones, los cuales se acaban regresando finalmente a 1943. Pero mínimo Jake no se queda con el amargo sabor de boca, ya que cuando regresa a Florida, pues efectivamente, él se salvó el culo por obra de las paradojas temporales, y pues básicamente para el resto de las personas, pues no ocurrió su viaje a la isla. Por eso también no habría que preocuparnos porque su padre se quedó ahí. Aunque el mismo Abe le da de regalo de cumpleaños a este mismo, pues las guías finales para que mientras estos estaban por irse precisamente, acabara regresando de nueva cuenta Jake a con estos, que básicamente
básicamente hizo un cagadero de los buenos, se metió en un baño en California, acabó en Tokio y finalmente al llegar al 42 para literalmente enlistarse a la puñetera marina en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Después imaginémonos que cagadero tuvo que pasar, además de lo que les acabo de decir, pero pues bueno, y haciendo estas mamadas para poder llegar con su queridísimo amor y pues obviamente con el resto para poder seguir su viaje mientras son vigilados de cerca precisamente por la propia Miss Peregrine. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Bueno, ahora sí como el último preparativo, para empezar con el cajeteadero que serán los reviews especiales y el aniversario que vienen para las siguientes semanas, además de también por cierto ser la última vez que utilizaré este micrófono todo jodido que como lo quiero, pues vamos ahora sí a hacer el acostumbrado análisis rápido para esta película individual, que obviamente es Miss Peregrine y los niños peculiares. Y pues evidentemente como siempre lo hacemos, empecemos dicho análisis con su guión y su estructura obviamente, que la verdad tiene bastantes cosas que decir para ser honestos. El guión está condicionado al ser una adaptación de una serie de libros escritos por Ransom Riggs, que les digo desde ahorita mismo que no tengo ni la más mínima idea de que traten sus novelas más allá de la que adapta esta película, y tampoco si son una adaptación muy fiel que digamos a ellas obras literarias, pero sí puedo decir que este guión, aunque pues presenta una idea interesante y conceptos que llaman la atención obviamente, pues tiene una cantidad bastante fuerte de conveniencias menores y bastantes paradojas que generan errores. Además de eso, que aunque las últimas evidentemente son casi inevitables por obviamente ser eso, es lo que no hay que pasar por alto. Además de que también a lo que no me gustó un carajo es que aunque la película dure lo suyo, 2 horas que no es mal tiempo, no sé qué pasaría, pero muchas cosas importantes las presentan al final, como por ejemplo los antagonistas, y a partir de la otra mitad de toda la película el ritmo se acelera hasta las pelotas, quién sabe por qué, lo cual genera que el ritmo se acelere hasta las pelotas también quién sabe por qué, lo cual genera que no te puedas enterar de mucho por este apresuramiento totalmente de gratis, que miren, aún con todos esos aspectos negativos que acabo de comentar, pues de todas maneras tiene un trabajo más o menos equilibrado para que yo lo considere que está aceptable el guión, tirando bueno a decir verdad. Pero ya los personajes es otra cosa que no me gustó mucho que digamos, aunque todos tengan algo que se les asigna, pues evidentemente al ser un huevo, más los niños peculiares, pues apague vámonos. Está cabrón para que todos tengan el mínimo de participación sin que se hagan la mayoría del típico personaje que hace 4 cosas y dice otras 2. Y pues ahí básicamente como eso ocurre, pues ahí se queda básicamente. Además de que los que sí tienen participación más activa, pues por diferentes errores que conlleva el guión también no se desarrollan adecuadamente. Mínimo te podría decir que son interesantes o que mínimo sean algo carismáticos. Que mira, para la mayoría de obras que dirigió Tim Burton, pues eso sí está cabrón para decirte. El villano pues también sufre de que pues sea básicamente el típico malo porque sí, imbécil para felicitar a todos los buenos y aparte bastante payasito. Que ojo, yo soy alguien que se caga de risa con ver cualquier estupidez sin sentido, pero pues a veces sí pasan de verga con ese aspecto, a decir verdad. Mínimo todo esto se compensa cierta parte con las atracciones bastante destacables de Eva Green, Elia Purnell y Samuel L. Jackson, aunque podríamos incluir también a Asa Butterfield, pero pues la verdad su actuación sí deja mucho que desear en muchos momentos puntuales, por lo que yo considero que este aspecto, aun cuando sea bastante más mejorable que incluso el guión, pues tampoco es para considerarlo un desastre, pero tampoco obviamente para ser merecedor de una nominación a un premio Oscar tampoco. Aunque ya por último para estas conclusiones, pues tenemos a los aspectos más buenos generalmente en todas las películas, lo técnico visual, y pues evidentemente esta película no sería una excepción, teniendo una huella muy marcada de ser una película de suspenso, entre muchísimas comillas, y fantasía clásicas de varias otras cosas dirigidas por Tim Burton como ya lo mencioné, además de que también los efectos especiales prácticos y el CGI, la banda sonora, la ambientación y demás cosillas están bastante bien, haciendo que se haga bastante disfrutable, aun con todo lo que ya comenté ahorita. Siento que la película se ve mejor tal vez si lo hubieras visto en los cines, como fue mi caso en su estreno original en el 2016, pero de todas maneras estos aspectos que acabo de comentar están bastante bien. Lo de que sí es fiel a la novela escrita en 2011, pues como ya lo dije, no tengo ni la más mínima idea de qué carajo en ese aspecto, por lo que seguimos con la mala costumbre que llevo desde que empecé con ese tipo de películas. Pero pues bueno, de todas maneras, eso no quita lo que ya dije que sí está bastante bien de esta película, y obviamente yo lo considero que es lo mejor que tiene la misma. Pero en fin, pues poca cosa más que comentar. Así que, en conclusión, Miss Peregrine y los niños peculiares es una película muy de estilo Burton, que aunque no goce del mejor guión, historia original y ni mucho menos de los mejores personajes de toda la historia, por otros aspectos, aunque sus personajes, por todo lo que acabo de mencionar, aunque esas son algo interesantes, los aspectos técnico-visuales también, y pues tener en la pantalla grande una franquicia bastante amplia, que son las obras literarias solamente, pues la convirtieron en una película bastante interesante para analizar, aunque eso no evitaría lamentablemente que le fuera bastante regular, tirando a mediocre en rendimiento taquillero, lo cual no sabría decir si condicionó a que a día de hoy esta sea la única adaptación de dicha serie de libros, pero pues a decir verdad, si ponen algunos aspectos puntuales de los que ya aflojan en esta película y añaden cosas más interesantes, puede que sea algo bastante interesante. Pero ya enfocándonos en esta película para acabar el video, si buscas algo para pasar el rato que sea entretenido a su manera, eres seguidor de la filmografía de Tim Burton, o si tal vez buscas una adaptación de dichas novelas, aún con varios aspectos que ya te acabo de comentar que necesitan una mejora notable, puede ser una opción a considerar para verlo obviamente, por lo cual yo sí te la podría llegar a recomendar para dichos propósitos evidentemente.